¿Sabías que a través de un peritaje informático, telemático, tecnológico, se pueden extraer pruebas para un proceso judicial? ¿O que una captura de pantalla, o un WhatsApp, o un correo electrónico también pueden formar parte de ese proceso y decantar la balanza a un lado u a otro? Pues de eso es lo que te voy a hablar en este podcast en el día de hoy en World Media. Soy José Luis Martín y hoy el protagonista es Rodrigo Melián de Rodma Solutions. Él es ingeniero técnico de telecomunicaciones y con él vamos a hablar de ese mundo tan complejo que es la ciberseguridad, el mundo de la ciberseguridad y qué es lo que hace un perito informático y de qué manera trabaja para poder sacar toda esa información, y también nos dará algunos detalles de la seguridad que tenemos que tener en nuestros ordenadores para un mundo que cada vez va más rápido. Y todo esto lo vamos a hablar con Rodrigo Melián. Él es ingeniero técnico de telecomunicaciones y también auditor y experto judicial, especialista en ciberseguridad en Rodma Solutions. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Por ahí andamos. Encantado de saludarte y de poder abordar contigo un tema tan interesante como es el mundo de las nuevas tecnologías, pero desde el ámbito de la seguridad. Porque supongo que todos nos metemos en las nuevas tecnologías, pero quizá en gran parte descuidamos la seguridad que debemos tener, ¿no?, en torno a ellas. Sí, primeramente muchas gracias por la invitación para comentar con ustedes sobre estos temas. Y sí, a la pregunta que me realiza, a veces, desde todas las edades, desde los menores y adolescentes, adultos, hasta las personas de mayor edad, confiamos demasiado o somos demasiado ingenuos a la hora de navegar por Internet y sobre todo de realizar nuestras actividades por Internet. Creemos que a lo mejor estamos como en el día a día, pero de una forma más ingenua. Y tenemos que tener mucho cuidado en las redes, sobre todo, porque a día de hoy se mueve mucha ciberdelincuencia. ¿Cuál es el error más común a la hora de ustedes peritar y encontrarse todos estos problemas que van abordando y que van solucionando? Pues mira, aquí, si quieres, podríamos hacer incluso un pequeño inciso y comentar lo que es en la parte personal y en la parte profesional. Voy a Vale. empezar por la personal, no por las personas, el día a Mm. día. En el día a día, si nos damos cuenta, y seguramente muchos de los oyentes que nos escuchan, tenemos nuestro smartphone en la mano, realizamos nuestras operaciones desde eh, establecer la hora a la que nos queremos levantar hasta consultar si vamos a comprar lo que vamos a comprar y realizar nuestras actividades diarias. Incluso podemos tenerlo en un calendario, ¿no? Utilizamos el smartphone para cualquier método cotidiano y entre ellos está el uso de las redes. Pues, ¿qué es lo que suele pasar? Sobre todo a la hora de comprar, si quiero recalcarlo, es que cada vez hacemos más uso del comercio electrónico, y sobre todo en esta época de pandemia que estamos pasando y que esperemos finalice pronto, pues todos nos hemos acostumbrado a realizar compras a través de Internet y ahí existe un hándicap fundamental que es el reconocer el lugar donde estamos comprando. A veces nos aparecen falsas ofertas que la gente entra, ¿no? Confía y mete sus datos, etcétera. Y el uso de nuestras tarjetas de crédito, que de aquí sí quiero lanzar un mensaje a tu audiencia, porque sí es cierto que tiene solución, pero hay que llevar unos parámetros. Primeramente, en el uso de tarjetas de crédito a través de Internet, sobre todo tener una tarjeta electrónica que se le llama, una tarjeta que nos facilitan los bancos, que es para realizar las compras por Internet y que funciona como si fuera una tarjeta de recarga de telefonía a la cual le vamos poniendo dinero, y es una tarjeta monedero que utilizamos a través de Internet. ¿Qué conseguimos con esto? Si algún ciberdelincuente se hace con nuestro número de tarjeta, podrá robarnos o intentar robarnos un número limitado de dinero, ¿no? Una cantidad de dinero limitada, y no accede a nuestra cuenta directamente. Esa sería la primera. Y en el segundo caso, si nos sucediera que nos aparecen cargos que nosotros no hemos efectuado, ¿no? Nos aparecen esos movimientos que nos asustan, ¿no? Porque empezamos a ver cargos en nuestra cuenta que nosotros no hemos hecho. Pues lo que debemos hacer, primeramente, es llamar a la entidad bancaria y anular la tarjeta sobre la marcha, y posteriormente ir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a realizar la denuncia, y con esa denuncia ir al banco para que ellos tramiten todo lo que deben hacer para bloquear esos intentos de cobro y devolvernos el dinero, ¿no? Ya en el banco nos indica. Eso a nivel
usuarios, vamos, de los más comunes que suelen pasar. Ya después podríamos entrar en temas de redes sociales, suplantaciones de identidad, etcétera, que serían otro tipo de casos. Pero uno de los más comunes es el de las tarjetas de crédito. Y en las empresas, y ya a nivel de empresa, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con el movimiento que hagamos en el área de contabilidad, vamos a decirlo así, en el momento en el que realizamos pagos, porque las suplantaciones de identidad a través de correo, suplantando, por ejemplo, a la empresa o al profesional que tengo que pagarle, pues están a la orden del día, nos estudian a través de las redes, intentan entrar en nuestros correos electrónicos y de repente pues podemos cometer el error de hacer una transferencia a un número de cuenta que no es el debido. Eso puede pasar en las empresas. ¿Qué debemos hacer ante este caso? Y pongo un ejemplo que está sucedido ya varias veces, bastantes veces, y es a nosotros un proveedor, por ejemplo, nos envía una factura, nos llega la factura con el número de cuenta y 1 hora y media después, 2 horas después, nos llega un correo del mismo proveedor diciéndonos, mira, disculpa, que te envié una factura que no era o que no era correcta porque el número de cuenta actual es este. Ante esa tesitura, si nos ocurriese, lo que tenemos que hacer es descolgar el teléfono y contactar con el proveedor. Nunca realizar las transferencias hasta confirmar con el proveedor que hay un cambio de número de cuenta, porque esto puede haber sido un ataque que se le llama ataque de hombre en el medio, de suplantación de identidad, puede ser alguno de los dos, en el cual un ciberdelincuente está interceptando las comunicaciones entre el emisor y el receptor y ha cambiado lo que es el número de cuenta dentro de una factura. Las imitan muy bien, ¿no? Suplantan muy bien cómo se hacen las facturas y en ese momento pues nos cambia el número de cuenta. En ese momento lo que hay que hacer es confirmar con la persona a quien vamos a realizar la transferencia que realmente ha cambiado el número de cuenta. Si te das cuenta, José Luis, es como sí. la vida real, pero hay que Sí. llevarlo al mundo virtual. Claro, sí, sin duda. La verdad es que como todo lo estamos haciendo ya de manera telemática, por ejemplo, y en el primer caso en el que ponías de personas individuales, claro, llama la atención porque estamos día a día ya poniendo los datos de nuestra tarjeta. Entonces recomiendas que tengamos una tarjeta monedero y no utilicemos nuestra tarjeta de crédito de crédito habitual, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una de las recomendaciones que sí les hago y por lo menos que la valorasen, porque cuando tenemos una tarjeta de recarga, vamos a decirlo así, nosotros vamos recargando con una cantidad de dinero X que vamos a utilizar por internet, pero estamos bloqueando el acceso a través de una tarjeta que va directamente a nuestra cuenta donde tenemos nuestros ahorros, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy recomendable pues acudir a nuestra entidad bancaria y decirle, oiga, ¿de qué manera puedo tener yo una tarjeta de este tipo? Rodrigo, en el caso de que no lo hagamos, un hacker o un ciberdelincuente nos vacía la cuenta corriente y esta se queda a cero. ¿Tiene alguna responsabilidad el banco ante esto, después de lo que hemos hecho, o podemos reclamarlo y recuperar ese dinero? Realmente a mí no se me ha dado el caso que se haya quedado a cero, Uh-huh. pero sí lo de los cargos que estamos hablando, aparecen diversos cargos de mucho dinero, ¿no? Empiezan a aparecernos cargos sobre la marcha. Y aquí sí hay que mencionar que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las entidades bancarias están poniendo muchas ganas, vamos a decirlo así, mucha responsabilidad para evitar este tipo de delitos, ¿no? De ciberdelitos. Y sí es verdad que te acompañan, no te dejan solo, se responsabilizan contigo, ¿no? Y los bancos están respondiendo bien. Ellos, hasta cierta cantidad de dinero que pueden devolver, que la verdad que no recuerdo qué cantidad es, ellos se hacen responsables de todo y sobre la marcha te van solucionando los problemas cuando llegan. Eso sí, para que no pierdan tiempo a la hora de tramitar, el modus operandi para realizar esto si no sucediera es como les comentaba antes. Primeramente anular la tarjeta, seguidamente poner la denuncia en Policía Nacional, Guardia Civil, poner una denuncia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con esa denuncia acudir al banco que se pone en marcha pues para solucionar todo, vamos, para devolvernos el dinero. Si nos damos el salto también al mundo del peritaje informático, telemático o tecnológico, en un proceso judicial, en un mundo tan cambiante, ¿un juez tiene que estar actualizado para saber lo que se le está presentando y no errar a la hora de tomar una decisión? Pues fíjate, cada vez están más involucrados, cada vez están entrando más en esta cultura digital, porque es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo encima y cada vez, si los movimientos cada vez se realizan más a través de un ecosistema digital, vamos a decirlo de esta manera,
pues claramente tienen que estar al día, y el sector del derecho, el sector judicial, se está poniendo bastante al día en este tema porque, claro, los casos, estamos pasando de casos físicos, ¿no? De litigio, vamos a decirlo así, casos judiciales físicos a, oye, esto ha pasado en un entorno virtual. Y sí se están poniendo al día. La importancia de lo que hacemos, por ejemplo, las personas de mi rama profesional, es que damos garantía a esas evidencias digitales. No se puede presentar de cualquier manera una evidencia digital, dígase correo electrónico, dígase una conversación de WhatsApp, dígase documentación, un equipo informático. No puedes presentar resultados si realmente la evidencia digital no está salvaguardada. Ahí es donde entramos nosotros en marcha, vamos a decirlo así, ahí nos ponemos en marcha, que es cuando nos llegan tanto clientes como, hablo a nivel personal, como a nivel de usuarios, como empresas, y en ese momento pues les explicamos, oiga, mire, pues estas evidencias tenemos que conseguirlas de esta manera. Por ejemplo, vamos a poner un ordenador, ¿no? Ha sucedido algo, existen evidencias en un ordenador, pues ¿cómo podemos obtener las evidencias de esos equipos para que sean válidas, para que tengan una validez en el acto judicial, ¿no? Que no se pueda poner en duda que esas pruebas son reales. Y dentro de ese campo, pues sí hay que decir que los jueces, abogados, fiscales, etcétera, se están poniendo muy al día en este tema para poder sacar adelante todos los sucesos que están ocurriendo a través del mundo virtual. Y yo creo que también hay una pregunta que todos nos hacemos y que quizá a lo mejor tú nos puedes pues despejar esa duda. ¿Una conversación de WhatsApp vale, por ejemplo, en un proceso judicial entre un empleado y un jefe, entre una pareja que se está divorciando? Una conversación, por ejemplo, una captura de pantalla de WhatsApp o un correo electrónico, ¿qué es lo válido y qué se invalida ante un proceso como este? Pues ahí depende un poco también de la situación y el contexto en el que suceda y del caso que se esté hablando, pero sí es cierto que los pantallazos cada vez funcionan menos, no tienen validez. Todo esto es debido a que cualquier pantallazo, cualquier, vamos a decirlo así, dibujo, imagen, foto, puede ser manipulada. También pueden existir manipulaciones dentro de lo que es las conversaciones de WhatsApp, y también existe, y en otras mensajerías, ¿no? Cada vez se pueden manipular más. Entonces la validez de este tipo de conversaciones parte de hacer una extracción forense, que se le llama, que es donde se extrae un volcado directo del terminal móvil y a partir de ahí se saca la conversación de WhatsApp. En ese caso lo que estamos verificando es que se saca un bloque entero de información y dentro de ese bloque entero que se identifica, etcétera, se hace una serie de parametrizaciones para que eso tenga validez y en un momento dado al llegar al juicio ya tiene una validez. Es muchísimo más sólida que lo que puede hacer una captura de pantalla, porque como ya acabo de comentar, una captura de pantalla es muy manipulable. En el caso que se aceptara, también habría que ver la conversación. La conversación puede haber sido manipulada porque existen aplicaciones que permiten manipular o crear conversaciones en un momento dado que también son falsas. Entonces, todo eso se verifica pues haciendo un volcado, una extracción forense de todo el terminal completo y a partir de ahí analizamos todo y es cuando sacamos ese informe que se presenta a nivel judicial para que tenga validez. Y no solo eso, sino ustedes también se dedican a la extracción, análisis forense en ordenadores, tablets, terminales móviles. ¿De qué manera se puede extraer toda esa información si un aparato ha sido pues destrozado para que se evite precisamente eso, ¿no? Poder recuperar todos esos datos? Sí, ahí entramos ya en la parte electrónica y es un poco cuando está el destrozo, vamos a decirlo de esta manera. Pero sí, habría que ver cómo ha quedado el dispositivo. Ahí tenemos que analizar el dispositivo porque si existe, vamos a decirlo así, dentro, ¿no? Cuando desmonta, si existe todavía material que está, no voy a decir intacto, pero poco dañado, igual se pueden realizar extracciones de forma forense, definiéndolas que nos permitan extraer información. Algo roto, vamos a decirlo así, no quiere decir que no pueda ser examinado por nosotros y extraer las pruebas. Siempre hay que mirar bien a fondo, porque algo puede parecer que está destrozado por fuera. Me estoy imaginando ahora mismo una torre, ¿vale? Que se ha llevado golpes o lo que sea, que está destrozada, o un portátil que se ha caído y se ha roto, o un terminal móvil. Pues ahí podríamos intentar
ver de qué manera podríamos nosotros extraer la información. Y ahí entramos un poquito más en cacharreo, como le llamamos nosotros, Ujú. que ya cacharrea muchísimo más a ver cómo lo podemos extraer. Y siempre que fuera en un ambiente judicial tendríamos que tomar las medidas adecuadas para realizar esas operaciones y que todo ese tipo de manipulaciones, entre comillas, pues tenga una validez judicial. Claro, la labor que ustedes desempeñan no puede haber error, ¿no? Porque estamos hablando de un juicio, estamos hablando de un peritaje, una prueba que se expone ante un juez y cualquier error que ustedes puedan cometer puede también, supongo que provocarles, ¿no? Alguna sanción, ¿no? O algún problema añadido por haber errado, ¿no? En algún tipo de peritación. Sí, nosotros ahí tenemos que definir bien cuál ha sido el modo de trabajo, ¿no? Que es lo que ponemos, los resultados obtenidos. Aparte de eso, ya ahora hablo específicamente en nuestro despacho, nosotros los informes lo que hacemos es, para tener más garantía aún, pues los visamos de una forma profesional en el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones para que tenga un respaldo de una entidad. Y ya no solo lo que nosotros ponemos, sino que va respaldado con ese visado oficial. Y normalmente lo que suele uno hacer, que es bajo nuestro leal saber y entender, ¿no? Bajo mis conocimientos, estos son los resultados. Normalmente lo más cotidiano, si hay que analizar pruebas, incluso depositarlas ante notario para que si alguien tiene dudas de lo que se ha realizado, pues que pueda contraperitar todo lo que nosotros hemos hecho y hoy se llega a mejores conclusiones, pues será así, ¿no? Pero nosotros siempre ponemos el 100% bajo nuestro saber entender, bajo nuestro conocimiento, para extraer toda la información que sea posible. Bueno, y a todo esto se le suma también las redes sociales, ¿no? Análisis, investigación, recuperación de datos. El mundo cada vez es más tecnológico y esto supone que también hay que estar muy al tanto, ¿no? De todos esos problemas que puede suponer no hacer las cosas bien. ¿Cuál es la labor que desempeñan cuando tratan con redes sociales? En redes sociales es bastante amplio Sí. el campo. Entramos desde las suplantaciones de identidades que pueden hacer una persona para crear injurias, calumnias a esa persona, ¿no? Y fastidiarle un poco la vida, vamos a decirlo así. Entramos también en temas de ciberacoso, cuando es entre adultos, ciberbullying en los menores y adolescentes, cuando a lo mejor crean una red a la que acceden varios menores y adolescentes para atosigar, para molestar a otro o a otra, ¿no? Y empiezan ahí a dar caña y oye, pues en las redes sociales también podemos investigar, hay que tirar del hilo, como quien dice, y ahí empezamos a caminar todo. Sí es cierto que también ahí la obtención de pruebas es fundamental y también los pantallazos no suelen ser válidos porque como comentábamos antes son manipulaciones. También lo hacemos de una manera que todas las pruebas que obtengamos en una red social, sea cual sea el caso, como ya estamos hablando, ciberacoso, ciberbullying, violencia de género digital, todos estos casos que puedan ocurrir, pues siempre lo hacemos parametrizando bien las pruebas que obtenemos para que ya cuando llegamos a un litigio, ¿no? Cuando llegamos a sala judicial, pues tenga toda una validez sólida y que el caso pueda salir hacia adelante. Pero las redes sociales a día de hoy es las conversaciones de muchísimas personas son a través de diferentes redes sociales. Y ahí la verdad que cada vez estamos trabajando más, ¿no? para obtener evidencias digitales cuando suceda algún problema. No sé si quizá a lo mejor es el campo donde más se está trabajando ahora, ¿no? El hecho de encontrar, como bien indicas, Rodrigo, que son cada vez más las conversaciones, les está haciendo pues que tengan que volcarse más en este aspecto y que a lo mejor también los jueces pidan más información ante un caso de separación, ante un caso de acoso, de ciberbullying. ¿Todo esto al final está creciendo más que en otros ámbitos? Pues no sabría decirte, tendríamos que ver en los hechos denunciados. Salió el informe de 2020, del informe que sacó cibercriminalidad, el área de cibercriminalidad del Ministerio del Interior de España, y lo que sí puedo decirte es que subieron en más de un 30% los delitos a nivel nacional. Habían subido de 218.000 hasta 282.000, creo que era, vamos, una barbaridad. Pues sí. Y en Canarias, para ser más específico, habíamos pasado de 8.000 y pico ciberdelitos a 14.000 y pico. Había subido más de un 60%. Y dentro de ese campo, que lo subdividen, podría enviarte la información si quieres para que lo puedas comentar y vieras las gráficas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que el fraude informático es uno de los que más sucede y después estaban también las injurias, etcétera. Está ahí bien, ¿cómo se dice? Bien separado, ¿no? Para que se vea claro. Pero el fraude informático ahora mismo es el más grande y el fraude informático
puede suceder a través de nuestro terminal móvil, llegándonos mensajes de SMS, y por redes sociales también muchísimo, porque nos llega muchísima información a través de redes sociales. No perdamos vista que no solo aceptamos gente sin conocerla, porque es un grave error, ¿no?, que hacen las personas, aceptan muchísima gente, sino que nos llega muchísima publicidad en la que picamos. Claro. Y ahí podemos estar entrando en un phishing, por ejemplo, ¿no?, que nos están engañando para que nosotros pongamos nuestros datos. Sí aumenta, sí se utilizan muchísimo las redes sociales para este tipo de fechorías. Y supongo que dentro de los casos que a lo mejor más se están trabajando son los que están relacionados con la pornografía, ¿no? El hecho de que pueda haber chantaje porque alguien ha entrado en una página o no ha entrado pero puede chantajear de alguna manera. ¿También se está viendo mucha relación directa o indirecta con archivos pornográficos? Ahí ese tema, el de menor y adolescente, está incluso... Hay que andarse con ojos los que estén en contacto con menores y adolescentes para un poco establecer nosotros conductas correctas digitales, que es el buen uso de las TIC, porque deben saber que lo que hay detrás y voy a hablar, por ejemplo, de los videojuegos online, no sabes con quién estás jugando. Y ahí un menor puede estar jugando y cuando se da cuenta, pues no sabe que hay un adulto al otro lado, porque el adulto se ha hecho pasar por un menor. Eso se le llama ese ciberdelito, ese tipo de ciberdelito se le llama grooming, ¿no? Cuando un adulto se hace pasar por un menor para contactar con ellos. Sí es cierto que ahí aparecen ya los engaños y posteriormente las presiones, ¿no? Se ganan la confianza del menor o de la menor y después posteriormente pues establan conversación de amistad, etcétera, hasta que en un momento dado ya empieza a extorsionarlo, ¿no? De alguna manera, ya sea porque consigue fotos, consigue vídeos que le han pasado, que han estado en conversación. Y ya en un momento dado, pues le chantajea, ¿no? ¿Con qué le chantajea? Pues o me das el número de tarjeta de crédito de tus padres, o puedo ir a hacerles daño, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales ha visto dónde estudia, dónde vive, si tiene hermanos o hermanas, quiénes son sus padres, etcétera, ¿no? Y ahí entramos en un mundo bastante complicado en el cual hay que tener muchísimo cuidado a la hora de estar conectados a la red, de con quién estamos estableciendo relación. Eso a nivel de usuarios, ¿no? A nivel de empresa, lo que deben hacer son auditorías, dígase, dependiendo del tamaño, del número de equipos que utilicen y del tipo de empresa que sea, se recomienda como mínimo una auditoría al año, una auditoría técnica, en la cual se puedan revisar las infraestructuras. ¿Por qué? Si no revisamos las infraestructuras y tenemos bastante capacidad, por ejemplo, en nuestros servidores en la empresa, alguien puede haberse colado en nuestra empresa y haber puesto pornografía infantil, como estabas comentando, y estar dándole acceso a gente desde fuera. Y nos estamos convirtiendo en cómplices de este tipo de ciberdelincuentes. Entonces, a nivel usuario, lo que les decía, comprobar bien qué es lo que están haciendo nuestros menores y adolescentes a través de las redes, ya sea por videojuegos online, redes sociales, etcétera, pues un poco hablar con ellos y enseñarles cuál es la forma correcta de hacerlo. Oye, ten cuidado con esto. Esto es como la calle, ¿no? Cuando te decían no eches por un sitio oscuro a las 4 de la mañana, cuando vas solo caminando, oye, mira, intenta pasar por donde hay luz, etcétera. Pues lo mismo a través de las redes. Y a nivel de empresa, pues decirles que deben hacer como mínimo una auditoría técnica de sus infraestructuras al año. Y ahora que hemos tocado el tema de la pornografía, Rodrigo, ¿el hecho de llevar, por ejemplo, en el móvil pornografía puede ser constitutivo de delito? Me refiero, todos esos chats a los que uno le meten, de repente empiezan a mandar contenidos pues de alto voltaje sexual, por decirlo de alguna manera, y incluso en algunos pues puede haber casos de menores que uno no lo sabe, pero que todo eso al final se te queda en el móvil, se te guarda, aunque tú lo borres, o se queda, como bien dices, en algún archivo, que si algún día alguien le da por revisar tu móvil, ¿esto puede ser un problema para la persona que lo recibe? Pues mira, la verdad que ahora mismo desconozco si, hombre, tiene que ser, por lo menos tendrá que tener su parte legal de, oye, mira, cuidado con esto porque esto no es normal. Es como cuando uno, si recibes algo que no es normal, sabes que algo está mal. Primeramente es hablar con quien lo ha enviado. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Esto a mí, bueno, tengo la suerte que a mí eso no me ha ocurrido, ¿no? Pero si alguien recibe algún vídeo de este tipo, lo primero que tiene que hacer es, oye, ¿de dónde has sacado esto? Y si es algo peligroso, pues ponerse en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado, porque a saber de dónde ha salido eso y lo que puede estar ocultando detrás. Que pueda tener culpabilidad o no, no lo sé, habría que ver la ley. Entiendo que cuando tú colaboras, porque te has enterado, tú tienes tu dispositivo y te ha llegado una información.
y tú ya ahora sí eres responsable de la información que tú tienes en tu terminal. Entonces no lo sé, habría que hablar e indagar un poquito con abogados, ¿no? Con la parte Sí, legal, abogados, fiscales que tengan que ver con esta parte y decirle, oye, mira, hasta qué punto, ¿no? Soy responsable si yo estoy tranquilo en mi casa, por ejemplo, y me llega un mensaje de este tipo y yo no tengo nada que ver con esto. Y claro. yo sobre la marcha lo pongo, vamos, entiendo que sobre la marcha habría que dar parte a las entidades judiciales de, oiga, he recibido esto y yo no tengo nada que ver, pero tengo esto aquí. Sí, no es Es lo lo mismo que, quizá porque que lo recibas a que tú lo reenvíes o haya sido tú quien ha empezado con el envío, ¿no? Que también puede ser otra de las opciones que a lo mejor ahí sí sería constitutivo de delito, ¿no? claro, porque Mm, uno, imaginemos un ciberdelincuente que ha cogido nuestros teléfonos de una base de datos que ha robado, vamos a decirlo así, ¿vale? Ha obtenido una base de datos y tiene nuestros teléfonos y nos manda de golpe a todas las personas que estamos en ese listado, nos manda un mensaje con alguna historia de esta, con algo que pueda ser de pornografía o lo que mm, sea. Oiga, pues mire, yo con esto no tengo nada que ver, automáticamente iría a la policía. Es igual cuando nos llega un mensaje que también es peligroso, pues automáticamente vamos a la policía. Esto es lo mismo. Esto es un delito. Esto es un delito. Esto no puede estar ocurriendo y yo no soy cómplice de esto. Simplemente me ha llegado. Y ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encargarán de investigar de dónde vienen esos mensajes. Porque eso pueden ser incluso cosas que se han puesto por ahí a lo mejor en algún servidor que se automatizan y le van llegando mucha gente a los terminales móviles. Lo que hay que claro. hacer es comunicarlo cuanto antes como digo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que pongan freno desde que puedan. Rodrigo, ¿y cuál ha sido la anécdota más curiosa que te ha pasado en todos los años que llevas dedicado a este mundo del peritaje? ¿Qué ha sido no sé, lo más surrealista con lo que te has encontrado? Surrealista, pues no lo sé, sí puedo, ahora que lo pienso, sí recuerdo bueno, temas como por ejemplo que son muy buenos los ciberdelincuentes, hay que tener mucho cuidado y Mm, vamos, son gente muy profesional. Lo único que están en el lado de la ciberdelincuencia. Y sí he encontrado, bueno, lo que sí a veces es gracioso es que haya uno a lo mejor comentado con empresas, sobre todo hablar de las copias de seguridad, y desde aquí lanzo un mensaje tanto a usuarios como a empresas. Si van a hacer algo bien a nivel de ciberseguridad, como mínimo hagan bien las copias de seguridad, porque tener un buen sistema de copias de seguridad o la información salvaguardada, si nos pasa algo, podemos poner en marcha la empresa o nuestras cosas, ¿no? A nivel personal, al día siguiente porque tenemos una copia de seguridad del día anterior. No es lo mismo que tener una copia de seguridad hace 6 meses. claro. Y digo este inciso porque me sonreí por eso, porque sí recuerdo estar a lo mejor hablando con empresarios en algunas charlas que a veces damos, ¿no? Ponencias y te preguntan, ¿no? Y les comentas, oye, su copia de seguridad, esto ténganlo en cuenta y tal. Ah, no, no pasa nada, yo las hago cada X tiempo. Y mire, les comentaba, mira, creo que deberías cambiar esa forma de hacerlo. No, ya veremos y tal. Vamos. Y te llamaban a lo mejor a las semanas o 10 días que habían sufrido un ataque de ransomware y les habían encriptado toda la información. Buah. Entonces, no tenían manera de arrancar o les habían tirado, me recuerdo otro caso, que les habían tirado abajo toda la infraestructura y no tenía cómo recuperar la información y la verdad que fue bastante desagradable, pero lo recuerdo como más surrealista, que una semana antes les estaba yo comentando Mm, de qué iba el tema y me decían que no pasaba nada, que ellos eran una empresa normal, que no. Y yo decía, mira, les comentamos, no hace falta ser una empresa dedicada a estos temas para que vaya a estos ciberdelincuentes y te puedan hacer daño. mm, Y lo recuerdo así como fue surrealista, porque unos días, es que creo que no llegó a la semana, unos días después les pasó a fíjate. 3, me acuerdo de 3. Y Mm. dije, qué casualidad, ¿no? Eso ha sido de lo más surrealista que me ha pasado, la verdad. Bueno, para acabar, sí me gustaría preguntarte si todo esto al final pues se arregla con un antivirus, se arregla con un firewall, ¿con qué se arregla todo el problema que estamos viviendo a día de hoy que va tan rápido que se pueden quedar con toda nuestra información? Pues mira, se puede, yo voy a decir dos cosas. Primeramente, con sentido común a la hora de utilizar Internet, eso es lo primero. Y segundo, pues trabajando la prevención de sufrir estos ciberdelitos. Y ahí entra la parte que tú estás comentando, a lo mejor tener un anti-malware en nuestros equipos, hacerles escáner de vez en cuando, tanto en los móviles como en nuestros equipos de sobremesa, ¿no? Ya sea un ordenador torre, un portátil,
pues hacer esos escaneos que nos mira a ver cómo están los equipos. Y a la hora de utilizar Internet, sentido común, no creernos todo lo que aparece por Internet, no creernos todo lo de los concursos, no poner nuestros datos en cualquier lugar sin analizar un poco qué páginas pueden ser. Y si tenemos alguna duda, podemos ir a cualquier buscador, como puede ser Google o Bing, y poner, oye, hablando sobre este tema, si me ha llegado un mensaje de este tipo, ¿se conoce algún ciberdelito sobre? Y ponemos a lo mejor el mensaje y nos pondrá algo, ¿no? Pero sí es verdad que esto está a la orden del día, y sobre todo lo que nos puede cubrir es el sentido común a la hora de utilizar los medios electrónicos y el medio digital, y también la prevención. Bueno, la prevención y tener mucho cuidadito, como dices, ¿no? Y estar atentos, y también Google nos puede ofrecer toda esa información rebotando lo que nos ha pasado, ¿no? Que, como bien indicas, también puede ser una manera de saber si en algún foro o alguna noticia al respecto aparece, y ya con esto salimos de duda, ¿no? Si estamos desorientados con el tema. Si tenemos alguna duda sobre esos mensajes que nos han llegado, esos correos, y tenemos algo de información, lo que podemos hacer es realizar una búsqueda, ¿no? Ya sea a través del navegador, en Google, en Bing, en cualquiera de ellos, y ver si existe algo, malo o contradictorio sobre esos mensajes que estamos publicando, o ese correo o que nos haya llegado, o una oferta, imaginemos. Y si la cosa es un poquillo un poco más grave, lo que sea, siempre podemos ponernos en contacto con los grupos tecnológicos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, para realizar preguntas. Bueno, lo importante es estar atentos a todo lo que está ocurriendo en este mundo, y también viendo qué opciones tenemos para luchar contra los hackers y los ciberdelincuentes. Rodrigo Melián, ingeniero técnico en telecomunicaciones, también auditor y perito judicial especializado en ciberseguridad de Rodma Solutions. Gracias por todos estos detalles, que estoy seguro que la persona que nos está escuchando algo le habrá servido y ya tendrá un poquito más de idea de lo que está ocurriendo en este mundo. Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación tan amena que hemos tenido. Gracias, buen día, hasta luego. Gracias, buen día. Pues termina aquí este podcast, y si quieres saber un poquito más del peritaje tecnológico, puedes entrar en la página web de Rodma Solutions, es rodmasolutions.com. Ahí encuentras toda la información. Y si te ha gustado este podcast, te recomiendo también otros podcasts que vas a encontrar en World Media, como el podcast grabado con el jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que podrás encontrar en nuestro listado de conversaciones. Espero que hayas disfrutado. Te recuerdo que tienes también toda la información en worldmedia.es, que nos puedes seguir a través de las redes sociales y en las diferentes plataformas donde se cuelgan estos podcasts. Y que si quieres también formar parte de nuestra newsletter, donde te llegará el aviso de los podcasts que se van publicando, ahí en este correo electrónico, mandando un correo electrónico, simplemente poniendo dar de alta en la newsletter, te meteremos también en la newsletter para que te llegue semana a semana todas esas novedades. La newsletter la puedes enviar a informacion@worldmedia.es. Bueno, pues me despido ya. Espero que estés bien, que disfrutes de otros contenidos que te ofrecemos, y recuerda también, como siempre, que tu podcast te acompañe.